Puta madre. Hola. Hola, buenas tardes. Doctor, Sí. soy Paula Nixdorf. Disculpe, mire, acabo de salir de la práctica 3. Sí. En 5 minutos llego a mi casa, estoy manejando, lo que pasa que no quería... Cortá ya, manejá tranquila, dale. No iba a estar en la clase, por eso. Quédate tranquila. Te 5 mando un minutos saludo. me conecto, disculpe. Dale, de acuerdo, gracias. Hola, Alessandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá andamos. Entraba, Bueno, no sé, estoy un poquito atrasado con el horario. no, igualmente estamos, recién me habló una de tus compañeras que estaba saliendo de la práctica y que en 5 minutos se conectaba. Ah, sí, sí. Sí, Mayra es, me parece. Mayra, Sí, sí. sí, sí, ¿Vos sí, todo sí. bien?
Bien, ¿Todo sí, bien? sí. Mañana ¿Cómo, tenemos el... Sí, qué, qué tenés mañana examen? sí, mañana tenemos el recu de práctica 2. Sí, yo Bueno, también. entonces, ya te digo una cosa, ya te lo estoy diciendo, mira, andate a estudiar, ¿Eh? andate a estudiar. No, pero quería cumplir igual con la No, clase no, no, porque... no, no, no. Yo te digo, soy consciente de una cosa. Sí, El seminario es algo que si bien el plan nuevo ya no lo contempla, porque ya no hay seminarios en el plan nuevo, o sea que esto termina, sí, la bioética queda integrada como estuvo siempre integrada a filosofía del derecho. Eh, no, yo en verano, en los seminarios de verano, que lo vengo haciendo desde hace casi 10 años, es un mes la cursada, son 4 clases, a veces menos, no sé. Me ha ocurrido de tener menos clases. Y los contenidos a veces son similares. ¿Por qué? Porque el seminario no es que yo a vos te voy a formar en algo y vos tenés que cumplir con una currícula. O sea, el seminario es una idea. Tiene que ser sí, una sí, tal idea. cual. Lo digo siempre y lo repito. Entonces yo no puedo, sabiendo que vos te estás recibiendo, que estés ahora acá escuchándome a mí algo que en definitiva no te va a cambiar absolutamente nada, porque vos en este momento, a 2, 3 materias de finalizar la carrera, esta conversación que puedes tener conmigo, la podemos tener la clase que viene, tranquilamente. ¿Mm? Sí, sí, Así no, que, igual... no sé, Mayra creo que también está en la misma que vos. sí, ella tenía recuperatorio. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, Este, eh, así que andate a estudiar, yo espero que venga ella, le voy a decir lo mismo, y el plan no, que yo voy a tenía para... estudiar porque tampoco no lo quiero dejar solo. No, 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 porque... porque no, 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 yo soy consciente de esto, mirá, soy consciente porque primero que estás en el final de la carrera, o sea, la idea que yo te puedo transmitir es una idea básica y muy simple. Porque yo no te estoy dando una sistematización, yo no te estoy hablando de este libro que escribí en el año 80 y 90 y pico en el grupo de investigación, con la bioética, la última esperanza y la experiencia bioética y constitución y función de los comités institucionales de bioética. Yo no te estoy dando un contenido por ejemplo, hablar de la primera carrera de posgrado en bioética que se hizo en la Argentina, del cual yo fui parte. Yo no estoy dando contenidos para culminar con los contenidos. Esto no es que es la materia bioética que se da de manera transversal en medicina, es un seminario. Mi idea es que vos veas en la bioética un instrumento, una herramienta de pensamiento humanístico, y si vos captás esa idea, captás que es un instrumento, una forma de pensar humanística, interdisciplinaria, que puede llegar a romper con distintas barreras que a veces pone el derecho, suficiente. O sea, vos tenés que saber Una, eso. Y mientras vos captes esa idea, los contenidos los vas a ir a buscar, porque esto es un seminario, o sea, yo simplemente te tiro la idea, ¿se entiende? Así que sí, anda sí, como fue anda el tranquilo trabajo, a ¿no? repasar Yo le y iba a te, comentar hoy más o menos cómo, qué iba a hacer con el trabajo. bueno, Este, comentame tu idea del trabajo y después te vas a cuando, estudiar porque lo que importa en este momento es que te recibas. Soy honesto. sí, sí, no, yo le cuento, mire, yo lo que hice, toda la carrera la hice libre, Sí, porque sí, no soy de Mar de Plata, así que inevitablemente no no lo me pude sabía, quedar. mira. ¿De dónde Sí, sos? de Benito Juárez, Ah, mira está, vos. está a 250 kilómetros de ahí Sí, de sí, Mar sí, de Plata, conozco, conozco. y bueno, hace ya varios años que ¿Qué estoy tal, con mucho Mayra? esfuerzo y bueno, estoy tratando de... Todas las materias las di libre. Prácticamente para mí las cursadas fueron excepcionales porque empezó el año pasado, cuando empezó la pandemia, y bueno, tuve que conectarme a través de las clases virtuales, pero si no, yo no tenía posibilidad de De conocer venir a acá. los docentes. Lo conocía directamente cuando estaba la mesa libre. A vos. Entonces, bueno, fue también una exigencia y fue un esfuerzo muy grande que hice, porque dar libre, digamos, todos me decían, no, pero vos estás loco, no sé cómo vas a hacer, porque esto se va a complicar. Y sí, me acuerdo que cuando fue la primera materia, el ingreso, después
todas las civiles, y para colmo, cuando entré a la carrera, entró en vigencia prácticamente, había pasado un tiempo que había entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, así con lo cual Claro. había toda una innovación, toda una cosa nueva que había que saber qué cambiaba con el código nuevo con respecto Claro, al derecho. claro, Fue, la claro. verdad, fue un momento, la verdad que nunca me podía imaginar que tenía que hacer la carrera en el marco de la entrada en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial, de lo que representa esa Sí, 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 herramienta claro. jurídica. Sí, sí, sí. Así que bueno, y cuando me anoté a los seminarios de bioética, Ujú. lo hice porque siempre me interesó indagar esta cuestión de esta lectura moral del derecho, ¿no? Me parece que siempre cuando empecé la carrera yo dije, pero son solamente normas, o ya venía un poco la idea, la traía desde el secundario, Ujú. y yo dije, bueno, no son solamente normas, porque detrás de las normas, digamos, el derecho tiene que ver con la convivencia social, digamos, lo crean las personas, lo crea el hombre, entonces por lo tanto tiene una mirada, no puede tener una mirada fría, sino que detrás de cada ley, detrás de cada norma, hay una situación social que hay que reglamentar, que hay que regular. Pues en definitiva, el derecho, yo después, a lo largo de la carrera, terminé entendiendo que, bueno, es un instrumento para lograr la paz social, pero también lograr y alcanzar, digamos, un concepto de justicia. Entonces yo dije, bueno, me quise anotar en los seminarios de bioética porque yo dije, algo de esto, digamos, hay, digamos, sin saber mucho en qué consistía la bioética. Bueno, en el seminario 1 me ayudó a traer esta mirada, digamos, moral del derecho, ¿no? Esta mirada humanística que usted me decía, la pude tomar porque me parece que es algo inevitable, que no se puede tener una mirada fría o como una cuestión matemática, sino que hay necesidades sociales que hay que atender urgentes, y esa es la mirada moral del derecho. Cuando yo hice el trabajo 1 Sí, de bioética, el seminario 1, ¿no? sí, Elegí el tema, bueno, cuando empecé a hablar de la inteligencia artificial, porque sí, 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 lo primero recuerdo. que me había llamado la atención ese tema, porque es algo, digamos, primero que es actual, y segundo es un poco indagar, no sé si indagué, digamos, demasiado, si hice una investigación, qué sé yo, fue según mi modesto, mi entender, Sí, según mi... me acuerdo del trabajo, lo leí, me pareció bueno, muy bueno. Sí, se lo había enviado por mail, Sí, 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 y por bueno, mail lo leí, traté sí. de reflexionar, de repensar un poco a ver cómo viene de acá a largo plazo este tema de la inteligencia artificial. Y si bien No no hablé mucho, no tan largo plazo, te aclaro. claro, bueno, sí, sí, en realidad, bueno, a largo plazo va a haber cosas que todavía yo quizás sea de una generación, yo soy de una generación cuando empezaba el Gmail, cuando se mandaba, no estaba WhatsApp, no estaba Sí, sí, Facebook, sí. yo soy de una década después, ¿no? Quizás los chicos que nacieron cuando se creó Facebook, cuando se creó Twitter, todo esto de las redes sociales, quizás tengan otra visión, yo soy de una Ujú. década anterior. Y eso Claro, también marca un poco tengo como una cierta dificultad, ¿no? Entre, digamos, no soy, digamos, no tengo una edad que tecnológica, pero tampoco muy atrás. Entonces, es como que a mí me costó adaptarme a la virtualidad y de ver, yo ni sabía que existía Zoom, por ejemplo, no tenía la menor idea, porque yo siempre estaba claro. estudiando y viajaba a Mar del Plata a dar los exámenes, y yo Ah, los ni exámenes. enterado que estaba Zoom. Y Zoom en realidad después me enteré que estaba de hace por lo menos una década atrás. Sí, por lo menos, Entonces, sí. eh, todas estas cosas que hoy con la pandemia estamos, este alejamiento que hay de la persona, porque no es lo mismo estar personalmente que mirando una pantalla. No es lo mismo. Y es una cuestión que la verdad que es angustiante, porque digamos, el mundo está atravesando un problema, digamos, una crisis moral, una caída fenomenal de Absoluta, valores, y se está absoluta. viendo, por ejemplo, con el conflicto palestino-israelí. O sea, me parece que también la bioética, yo creo que tiene que tener también una mirada en ese tema un poco global también, no es Bueno, solamente del país. te aclaro que yo siempre manejo un concepto que es de bioética cotidiana, Claro, pero eso es producto de una,
de una simplificación, después de 30 años de estar en bioética, de elegir la vida diaria, la continuidad del proceso de lo diario, frente a una bioética que también, sin duda, cuando nació, dividió la bioética en una bioética micro y una bioética macro. La bioética micro estaba involucrada con los temas justamente que yo denomino como cotidianos, y la bioética macro son las cuestiones que tienen que ver con los conflictos sociales a gran escala, las hambrunas, los pueblos migratorios, todo conflicto humano. Todo conflicto humano tiene implicancia dentro de la bioética. Lo que ocurre es que, claro, yo te estoy hablando de un proceso, recién te mostraba este libro, que es, a mí me dio vergüenza cuando pusimos el título. No sé si se ve. A ver, sí, ahí es. ¿Se ve? A los dos se ve. Y, Es la bioética, la última, claro, la Ahí, última esperanza. A mí me dio vergüenza cuando pusimos el título. Fue el último título del grupo de investigación, que estábamos en la facultad, con sede en la Facultad de Psicología. Esto es del año, y debe ser el 2002, 2003. 2000, diciembre del 2000. Estamos hablando de hace 21 años. O sea, yo tenía es otro increíble pensamiento. todo lo que cambió en este tiempo, es increíble. Pero lo que cambió en este año, te aseguro, Paula, en este año. Eso apresuró todo. En este libro, por ejemplo, hay cosas que yo este libro no lo quería ni leer cuando lo terminamos, me parecía un absurdo el título. De hecho, el grupo no se disolvió, pero cambiamos de sede, el grupo cambió de temas, después empezamos a trabajar sobre cuestiones genéticas. En el año 2000, lo trascendente era el proyecto Genoma Humano. Sí. El mapa del genoma, los laboratorios estaban preocupados porque querían comprar el mapa genoma humano. El mapa del genoma humano, que fue la investigación más grande que tuvo la humanidad, más grande que investigación de la NASA, habían colaborado en ese proyecto 10 países del primer mundo, entre ellos Brasil, por ejemplo. Porque cuando hablamos de potencia, ¿sí? Brasil puso dinero. Claro, ¿y quién tenía los datos del genoma? Ellos, no te lo iban a dar a vos. Lo mismo ahora ocurre con las vacunas, pero ya en ese momento se entreescuchaba de que ya los laboratorios estaban con la intención de comprar el genoma humano, porque sabían que la medicina iba a cambiar absolutamente y se iba a convertir en una medicina genómica. O sea, ya no iba a existir el médico clínico, ni siquiera hasta el cirujano, hasta ahí nomás. Porque una vez que se determinaba cuál era el mapa genético de todo el genoma humano, se iba a poder saber cuál es el gen que había que modificar la modificación genética. Yo creo que esto que ocurrió en estos 2 años y que va a seguir ocurriendo, porque veo la lucha por la desigualdad que va a producir incluso este poder que han adquirido los laboratorios, y que solamente negocian con los estados, fíjense qué cosa, y con los estados nacionales, no dejan que intervengan ni siquiera estados inferiores a estados nacionales, porque con los estados nacionales firmaron la mayoría de los laboratorios, 100%, diría yo, la cláusula de irresponsabilidad jurídica, que es algo aberrante. Sí. Pero bueno, eso sería, Alessandro, un tema por ejemplo, de bioética macro, porque estamos hablando a grandes niveles. A nivel global, claro. A nivel global, justamente. Una de las causas por las cuales surge la bioética, además del avance tecnológico y científico en el ámbito médico, fue las consecuencias del cambio climático, que son temas que yo no me meto porque los trata José Allende. Él se dedica a la parte que tiene que ver con lo ambiental, pero la eclosión del ecosistema, los cambios, la producción porque, por ejemplo, los avances genéticos se produjeron, por lo menos en investigación, no sabemos nada, porque eso lo que lo hayan hecho lo tienen bien guardado.
pero en el ámbito de la alimentación, de la pobreza, del hambre, que es una problemática macrobiótica, el hambre en el mundo, que es mucho, con la revolución genética, con los alimentos transgénicos, se podría haber resuelto. ¿Se entiende? O sea, fíjense qué paradoja. Cuando hablamos de bioética, hablamos de que el impacto de la tecnociencia en la vida humana y el impacto que produjo en el ámbito de la salud. Pero algo que podría haber sido bueno y que no se realizó era que con los alimentos transgénicos se podría haber evitado el hambre en el mundo. Se podría evitar, sin embargo no se va a hacer nunca. Y es como cuando hoy escuché un comentario que era bastante simple, pero ejemplificativo, de que, por ejemplo, Canadá tiene 7 vacunas para cada habitante en este momento. Entonces, un periodista por ahí, porque se escucha de todo, y uno tiene que tomar todo con muchas pinzas, pero decía, ¿por qué los países ricos no colaboran con los países pobres para paliar esta situación? Porque es como que te diga a vos o a mí, o a cualquiera de los que estamos acá, que tenemos tres veces más lo que necesitamos para vivir, sin ser ricos y sin vivir en lujos, tenemos a veces hasta 2 o 3 veces más cosas necesarias para vivir, que le demos lo que nos sobra al que no tiene. Y no lo hacemos. Bueno, era lo que se estaba solicitando también justamente de Estados Unidos, de qué iban a hacer con la cantidad de vacunas que les sobraban, que ya están llegando a los menores, entonces decían, ¿por qué no les sobran? Las vacunas tienen un plazo, un vencimiento. Sí. ¿Por qué no lo reparten a los otros países? Y no pasó. Pero vos sabés, Paula, no pasó nada. Pero vos sabés, Paula, que cuando hay mucha producción de determinados productos, llamémosle naranja, lechuga, lo que sea, los productores tiran la mayoría de la producción. Yo lo veo todos los años que si no es banana, es la naranja, si no es lechuga, lo que sea, lo tiran para que el precio no baje. Y para que el productor no pierda, prefiere tirarla y no gastar en transporte porque eso le va a ocasionar mayor gasto. ¿Se entiende? Sí. Mientras el mundo, esto lo estoy comentando. La idea era que ustedes hablaran, comentaran lo que están haciendo. De hecho, Alexandro, que tiene que rendir el parcial, ya le dije, el recuperatorio de la práctica 2 mañana, le dije que se vaya a estudiar. May también tiene que rendir. Exactamente. Por eso no está frío. Por eso, un ratito y nos vamos. No sé si vos tendrás que estudiar otra materia, supongo que también tendrás. Pero esto que trajo él a colación en cuanto a los temas bioéticos, la bioética tiene incumbencia en todos los ámbitos, sea macro, sea micro. Lo que ocurre es que hay que ver hasta dónde el discurso bioético encaja en esta economía de mercado, que de alguna manera también parte del interés de los estados. O sea, la economía de mercado no es solamente una cuestión de las empresas. No es solamente los estados, que en algunos casos tienen menos ingreso, por decir ingreso o poder, por llamarlo de alguna manera, económico, que algún laboratorio, que alguna empresa, pero los estados también se mueven dentro del ámbito de la economía de mercado y tienen que lidiar con la corrupción y la inflación y la suba de precios y la baja de precios y los salarios y los sueldos. Es la economía de mercado. Y mientras la economía de mercado sea la que rija las decisiones de cómo vive la gente, y no sea justamente cómo vive la gente el criterio para tener en cuenta, si es el criterio de la economía de mercado que tienen los estados, la bioética no es que no tenga trascendencia en sí misma, no va a ser atendido el discurso bioético porque es un discurso absolutamente humanístico. No conviene, claro. No conviene. Es así de simple. Porque yo, hoy, si vos me preguntaras, Paula, si a vos te llaman, en algún momento me han preguntado en el principio de la pandemia y después no me llamaron nunca más, pero si a vos te llamarían y te dijeran, usted que está hace tantos años en el tema de la bioética, ¿qué diría? Le diría, mire, en ningún momento se pensó que esta situación en la que estamos viviendo, pandemia, llámela como quiera,
podría haberse analizado desde un criterio de los 3 principios de bioética que venimos charlando desde que empezamos la cursada, nos hubiera dado una respuesta de que la economía y la vida no son valores que pueden negociarse para que entren en equilibrio. No, la economía tiene que estar al servicio de la vida. Por eso cuando hablamos de los 3 principios decimos justicia, beneficencia y autonomía, estamos dándole importancia a la persona humana, importancia al grupo social y a la atención de las personas por intermedio de los médicos o todo lo que tenga que ver con la atención de la salud cuando hablamos de beneficencia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de distribución. No hablamos de bienes de mercado. Hablamos de una absoluta y equitativa distribución de recursos en salud. ¿Qué ocurre? Transversalmente, la salud está cortada por el interés económico. Y cuando uno escucha hablar al presidente de la Asociación de Obras Sociales Privadas, un tal Velocopí, que es el dueño de Suite Medical, y uno lo escucha decir tantas barbaridades, por más que pueda en algún momento, él lo que está defendiendo no es la integridad de la persona humana, está defendiendo el interés del grupo que representa. Entonces, él tiene temor que la medicina privada se caiga como se puede caer, como se cayeron los sistemas de créditos hipotecarios en España y en Estados Unidos, ¿se acuerdan? En el 2001, por ahí. Lo que está ocurriendo con los UBA en la Argentina, con mucha gente que debía 200.000, ahora debe 500.000 y cada vez más. O sea, eso mismo puede ocurrir con el sistema de salud. O sea, que el sistema de salud en sí mismo, por más que sea privado, caiga. Eso, Alessandro, también sería un tema macro. ¿Por qué? Porque le ha ocurrido a todo el mundo esto. Lo que pasa es que hay estados que han demostrado que sus sistemas no eran tan vulnerables como el nuestro. Claro, exactamente. Sí, sí. Nuestro sistema demostró que atrás de nuestro sistema de salud hay vulnerabilidad, hay ineficacia, hay ineficiencia, hay corrupción, no hay protección. Bueno, es lo Hay un que, gran es lo que negocio. ha dejado, digamos, una de las tantas cosas que deja esta pandemia, ¿no? Esto que estamos atravesando, se está viendo eso, las Sin instituciones duda. están débiles, la Sí, democracia también débil, tal y cual. yo creo que, bueno, queda en evidencia qué es lo que se hizo, ¿no? en las últimas décadas, en Sí, términos sí, sin de duda. políticas públicas, ¿no? Yo creo que Sin duda. hasta que apareció la pandemia, mientras no estaba la pandemia, quizás, bueno, todos nos podíamos curar con un antibiótico, cuando nos ingripábamos era más o menos simple. Hoy, bueno, caemos con el respirador y bueno, nos damos cuenta que bueno, tiene que ver también con lo que hablamos muchas veces sobre qué valor le damos a A la la vida vida humana. humana, ¿no? ¿Qué Tal valor le cual. damos? Tal cual. Tiene que ver con ponderar, porque yo cuando llegué a la conclusión de que la bioética, digamos, termina privilegiando, por supuesto que el centro es la persona humana, Sí. y muchas veces, digamos, parece que las cosas ocurren al costado de la vida, que parece que hay cosas más importantes, y solamente la bioética lo que intenta hacer no es limitar o prohibir cosas, no hay que hacer tal cosa, sino que a ver qué impacto tiene, qué riesgo trae para la vida humana, ¿no? ¿Qué riesgo puede traer? Por ejemplo, esto cuando yo abordé la inteligencia artificial, Sí. y creo que va a ser uno de los temas algunos temas relacionados a eso, voy a abordar en el segundo trabajo. A ver Me cómo la parece bioética. perfecto. Me parece perfecto. Te corto porque me parece Sí, perfecto porque es el tema. Es el claro, tema, Alexandro. que no es prohibir, sino es ponderar, a ver cómo se ubica estas cuestiones porque en definitiva es la actividad humana también, porque, por ejemplo, cuando se habla de medio ambiente, se habla que el medio ambiente, digamos, fue a causa, digamos, se está destruyendo el medio ambiente, digamos, a causa del hombre, dice, ¿no? Del Sí. calentamiento global. Entonces, bueno, una de las cosas que se habla, ahora el otro día estaba viendo una noticia que me pareció importante, que es, Sí. por ejemplo, se está hablando de los coches eléctricos, ¿no? Que hay un plan, digamos, internacional de decir, bueno, en tal año, para 2030, tiene que haber todos autos eléctricos,
para tratar de mitigar, de reducir los gases, la emisión de los gases de los autos, bueno, para reducir el impacto ambiental. Ahora, después hay estudios que, por ejemplo, se descubrió que las baterías de los autos, bueno, ¿qué se va a hacer con esa batería de los autos? ¿No es cierto? Las baterías, digamos, van a ser, dijeron, más contaminantes que Claro, el combustible, digamos, convencional que usan hoy los claro. autos. Bueno, ese también es otro tema, a ver dónde se ponen esas baterías. Entonces, o por ejemplo, el otro día vi algo también muy interesante, que me llamó la atención, que es el experimento de perturbación controlada de la estratosfera, ¿no? Es una especie de geoingeniería para bajar la temperatura en el planeta, ¿no es cierto? Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Entonces empecé a mirar un poco y, y vi que se trata de lanzar una serie de partículas al espacio que reflejen la luz solar, y entonces eso haría bajar la temperatura del planeta. Bueno, entonces la comunidad científica dijo, bueno, prendió luces de alarma y dijo, bueno, hay que ver qué impacto va a traer esto, ¿no? Está bien, los lanzamos estas partículas, vamos para que reflejen la luz solar, para que los rayos ultravioletas tengan menor impacto en la Tierra, pero ¿qué pasa si a largo plazo o corto plazo, después que se lanza eso, qué pasa si se cae algo, qué daño va a producir eso? Bueno, eso también es otro, digamos, uno de los planteos que yo vi que desde la bioética se está haciendo, y ya no a corto plazo, sino ya a largo plazo, porque no se sabe qué va a pasar a largo plazo. Por eso que la bioética yo creo que no es, yo llegué a la conclusión de que la bioética tal cual la había creado Potter en Estados Unidos, que surgió con el tema de la medicina, con la salud, digamos, cómo se fue empleando, cómo se fueron agregando temas, pero fue por la actividad propia de los humanos. Tal cual. Entonces, bueno, estas cuestiones del medio ambiente, a ver cómo juega esto de poner en la balanza, a ver qué riesgo, qué nivel de riesgo le trae a la persona humana una determinada actividad también humana, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde interviene la bioética y dice, bueno, miremos qué pasa, pues es lo que pasa con las máquinas, ¿no? Lo que yo había puesto un poco en el trabajo, cuando hice el trabajo, que puse, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, puede pasar lo que uno vio hace unos años? Yo había visto la película de Terminator, que era un robot que destruía todo, bueno, parecía una ciencia ficción, y resulta que hoy Es prácticamente posible. ya están los robots humanoides, ¿sí? Sí, sí, Y sí. van a ser producidos en masa para este año 2021, ¿no? Prácticamente una década antes parecía una ficción, y hoy decimos, bueno, ¿qué pasa con los robots humanoides, ¿no? Porque toda la legislación del tema del deber de no dañar, por ejemplo, un principio viejísimo del derecho romano, Sí, sí, y sí. bueno, ¿y qué pasa con un daño a un robot? ¿Y qué se hace? Bueno, no sabemos, en definitiva tampoco el código civil y comercial, si bien es nuevo, entonces yo llegué a la conclusión, dije, bueno, un código nuevo, pero no está dando respuesta a esta cuestión de los robots. Entonces se habla de una cuestión de que los robots van a ser una nueva personalidad jurídica de los robots. Es decir, el Exactamente. derecho, le dicen el derecho de los robots, vamos a ver, ¿no? Como el derecho ambiental y ahora el derecho de los robots. Entonces, es como una permanente, digamos, este diálogo que tiene que tener la bioética. Por eso es tan importante esta comunicación, este diálogo que tiene que tener la bioética con las diferentes disciplinas. Va a encontrar, intenta dar respuestas o ver cómo poner en la balanza estos desequilibrios. De que la tecnología nos ha cambiado la vida enormemente, nadie tiene Absolutamente. ninguna duda. De hecho, hoy, sin la tecnología, no podríamos estar teniendo esta charla, Tal cual. pero también, bueno, ¿cuál es el riesgo, no? ¿A qué costo? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? Un poco de eso yo intenté hablar en el trabajo, y lo que voy a tratar de ver en el segundo Eh, trabajo, a ver hasta dónde se llega. tenés muy claro el concepto de lo que es la bioética. Te escuché con atención. Dijiste 3 palabras que pueden resumir lo que es la bioética. Dijiste ponderar, dijiste dialogar. Ponderar es una palabra, a veces a mí me resulta medio tibia, pero es así tal cual. Ponderar, reflexionar. Vamos a poner a reflexionar, ponderar. Sí, El problema exacto. del humano es que frente a lo tecnológico ya no reflexiona. Es que La se segunda perdió, palabra que dijiste digamos, fue diálogo. La segunda palabra fue diálogo.
Y la bioética es un diálogo. Es un nuevo diálogo. Es un Por nuevo eso me diálogo parece que- basado justamente en esa reflexión. Y lo tercero que dijiste, que es imposible no convivir con la tecnología, porque ya está, y estaba ya, y estuvo siempre, como vos dijiste. El Zoom existía hace 10 años, pero lo usaban las grandes empresas para sus reuniones, Claro, porque exacto. era muy caro, para la gente que no tenía ganas de viajar de un punto a otro. Pero hay un tema que es justamente, vos lo dijiste, el tema, la ciencia en sí misma es inocua, o sea, la ciencia no es ni buena ni mala, no es que sea inmoral, es amoral. El tema es cómo se utiliza la ciencia, cómo se utiliza la tecnociencia. El problema es la moral del que utiliza la tecnociencia. Y cuando vos hablas de robótica, hablas de alguna manera lo que se viene, que es el robot que va a reemplazar al humano, para decirlo de una manera simple, es que ese robot no va a tener una cosa que, mejor dicho, le va a faltar, y ya se habla mucho, porque los grandes filósofos hoy en día que tienen capacidad para poder transmitir son los filósofos que hablan de ética en robótica. Escucha bien, ¿eh? Los filósofos que se dedican a la ética en robótica son muy cotizados en las empresas que hoy en día quieren poner en práctica este tipo de forma de trabajo nuevo, que va a ser muy, para ellos no le van a traer juicios, al menos, laborales. O sea, vos me decís, ¿cómo se va a transformar el Código Civil si todavía no trata el tema de la robótica? No, es que se va a transformar el Código Laboral, el Código Civil, el Claro, Código Penal. sí, sí. ¿Por qué? Bueno, Porque lo que no se puede, y con esto te dejo cerrar a vos un poco, así ya te vas a estudiar, es que cuando hablamos de tecnología hablamos de racionalidad. Cuando hablamos de valores hablamos de razonabilidad. Y cuando hablamos de valores y razonabilidad, la razonabilidad apunta a valores. Ahora bien, mañana una inteligencia artificial va a poder manejar un auto sin alguien que lo esté manejando, sin ninguna persona humana. Lo que ocurre es que esa mentalidad artificial no va a tener reflexión ni una moral que pueda sensibilizar y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, ese auto, si vamos a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Pero para que se entienda claro, si ese auto se va dirigiendo por la calle y aparece en el medio de la calle un delincuente que está escapando con un revólver en la mano disparando, y a 2 metros una mujer embarazada con 2 criaturas, esa inteligencia artificial no va a poder distinguir de decir, no, voy a evitar el mal menor, como dijiste, no dañar a quien no se lo merece, a la mamá con las criaturas. ¿Comprendés lo que digo? Entonces, esa robótica va a tener un límite que es la emotividad, la reflexión, y algo que vos hiciste hincapié al principio cuando hablaste de que, como diste muchas materias libres y leíste muchos códigos, si te sirve de consuelo, yo di el 90% de mi carrera libre. Y sin bueno. embargo, pude lograr a 70. Nunca me fui de la facultad, fíjate qué paradoja, ¿no? Di mi carrera, di 9 materias el último año libre, pues me quería recibir, justamente para entrar al posgrado de bioética, mirá qué cosa loca. Y no llegué a la inscripción, pero terminé siendo secretario académico, porque cuando se dieron cuenta no había nadie que podía ocupar ese cargo. Yo no pude entrar al curso, pero terminé siendo secretario académico 13 años. Qué paradoja de la vida, vos fíjate. Pero pues, si te sirve de consuelo, Las yo di vueltas que casi tiene la vida. el 90% de la carrera la di libre. Con éxitos y con fracasos, pero libre. Y también me fui al recuperatorio de la práctica 2, materia que no la Qué consideré parte de coincidencia. la... siempre le tuve cierta... Yo también me fui a recuperatorio de la práctica 2 en su momento, así que somos todos. Es casi una regla, Bueno, yo y le es una cosa explico. tan inverosímil que debería ser sin corrección, debería ser una materia práctica sin corrección, una práctica, sin ningún tipo de evaluación, pero bueno, dejémoslo de paso eso.
Alexandro estaba hablando de su trabajo que habla sobre inteligencia artificial, Paula, y yo lo que decía es que es el gran tema, y hasta creo, desde mi ignorancia, porque en este momento me siento un ignorante terrícola, no entiendo muy bien qué está ocurriendo en la Tierra, no puedo, incluso esto es un tema que en las clases de filosofía lo puedo desarrollar con un poquito más de amplitud, quizás por el tiempo, por lo que fuere, por la temática, pero en este momento me cuesta interpretar, pero creo que la gran, digamos, el gran final de toda esta situación que tiene que ver con lo tecnológico, porque no tengo la menor duda que el virus se ha escapado de un laboratorio tecnológico, por supuesto. Los laboratorios hoy son, por más que sean biológicos, son tecnológicos. Es el tema de la inclusión absoluta de la robótica y lo que se llamaría la inteligencia artificial. Por eso ustedes se van a tener que ayornar a otro estilo de vida. Creo que si estuviéramos en filosofía, en la clase de filosofía, les diría, el debate es qué van a hacer con el título en una cultura absolutamente tecnológica. Por eso tampoco creo que esto, por más que vos vayas a la facultad a cursar una materia o dos materias, la regla va a ser esta. Alexandro, también te lo digo para vos, la regla va a ser esta, porque lo tecnológico se ha impuesto y porque el mercado requiere de los costos tecnológicos, y dentro de los costos tecnológicos está la inteligencia artificial. Porque el trabajo humano es muy costoso, muy conflictivo, produce consecuencias, tiene situaciones que requiere espacios. El otro día, un amigo mío que trabaja en una empresa muy grande, la que ya vendió casi todos sus edificios, donde tenían sus oficinas, me contaba lo increíble que yo hace rato no estoy yendo a Buenos Aires, por más que tengo mis dos hijas que van muy seguido a estudiar allá, que están allá. Lo fantasmagórico que resultan las oficinas donde funcionaban las grandes empresas y tenían miles y miles de empleados, llámese en Nordelta, llámese en muchos lugares de Buenos Aires donde funcionaba el centro lleno de oficinas, todas cerradas. Y las grandes empresas que se dieron cuenta de que los seres humanos ocupamos espacio y que a veces el espacio es costoso y trae conflictos, una de las soluciones del costo empresarial está en la inteligencia artificial, quieras o no, Alessandro. Eso no va a ir para atrás, porque ya está dentro del costo-beneficio de una economía y de una política que, como te decía al principio de clase, no se rige por los principios del humanismo y de la bioética. Posiblemente si esto sale muy mal, como pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial después del avance tecnológico y científico que se vio en las armas que se desarrollaron después en la Primera y Segunda Guerra Mundial y que produjeron 60 millones de muertos. Si esto trae una consecuencia tan atroz, posiblemente el hombre vuelva a replantearse de manera reflexiva principios, razonabilidad, prudencia, virtudes, valores. Hoy ya el presidente llamó a su filósofo de confianza, porque ya no sabe cómo transmitir la forma en que va a actuar el gobierno frente a una exigencia, a una economía de mercado que le dice, nos vamos a morir, pero tenemos que seguir laburando. Entonces, lo que yo te decía, nunca la economía puede estar al servicio, mejor dicho, nunca la vida puede estar al servicio de la economía. Solamente eso si vemos el trabajo como una forma de esclavitud, cosa que hace años ya sabemos que al menos en los papeles no existe. Sí, la economía tiene que estar al servicio de la salud y de la vida y de la integridad. Entonces, cuando se da vuelta la ecuación,
Y no es una cuestión solamente discursiva, porque cuando es una cuestión solamente discursiva es muy fácil acomodar el discurso. Vos de golpe escuchás al presidente de Ciudad Médica diciendo, sí, hay que equilibrar la salud. ¿Cómo se...? No. La justicia, la distribución de recursos, es para que haya más salud, para que haya una distribución equitativa de los recursos en salud. Ahora, si no tenés los recursos, si los utilizaste en otras cuestiones, estoy hablando de cuando hay corrupción en la distribución de los recursos, si no hay políticas humanísticas con un sentido consciente de cuidar la vida y darle valor a la vida, solo te queda el discurso hueco y vacío para convencer, para mantener cierta falsa tranquilidad o expectativa de que las cosas pueden funcionar. Por eso, y cierro porque, vuelvo a decirte, me parece que tenés que ir a estudiar, porque mañana es una materia que no es de mi simpatía, vuelvo a decir, ninguna práctica fue de mi simpatía, porque lo que te decía al principio, la práctica como el seminario es algo que tiene que ser solamente una idea, algo que compartimos, para que vos puedas adquirir una idea de cómo puede ser algo que elijas en el futuro, ¿se entiende? Sea algo penal, civil, bioética, derecho médico. Pero cierro con esto, en que el discurso bioético sea macro, sea micro, sea cotidiano, o sea más académico, o más elevado, o más cerrado, porque también la bioética peca de eso, tiene siempre un criterio valorativo que en el sistema económico utilitarista, en todos sus aspectos, no encaja. No encaja porque, y con esto cierro, chicos, y los dejo que vayan o a descansar o a estudiar la materia que tengan que estudiar, porque esto lo podemos conversar en cualquier momento, y porque además veo que ustedes han encontrado ya la idea. La encontraste perfectamente, vos, Alessandro, y Paula también. Las veces que he conversado con Paula, también me ha demostrado que Sí, vio la idea de lo que es la bioética, la interpretó, la entendió. Entonces, esto es muy simple, es captar la idea, es captar de que hay una disciplina, una ciencia que se ocupa de los valores, no de destruir a la tecnociencia. No somos el anticristo, que buscamos el anticristo. La ciencia no es el anticristo, la tecnología no es el anticristo. La tecnología tendría que estar al servicio de la humanidad, del hombre, cosa muy compleja porque está al servicio de los grandes grupos corporativos, del poder, ahora de los grandes grupos. Cuando digo hegemónico no me estoy refiriendo ni a Canal 5, ni a Telefe, ni nada de eso. Cuando digo grupos hegemónicos estoy diciendo grupos concentrados de poder, que nunca estuvo tan concentrado el poder en la historia de la humanidad, ni siquiera en el Imperio Romano. yo por eso, perdón, ¿no? Sí, Digo Paula. esto así. Justamente, teniendo en base todo lo que hablamos, también ahí enfoco el trabajo que voy a hacer, que Sí, justamente en lo que hablamos de, bueno, Alessandro ya lo sabe porque ya lo dije el miércoles pasado, sí, sí, en la medicalización de la salud sí, y justamente todo el poder de los laboratorios que llega desde el momento de que se crea el medicamento hasta que llega al doctor, al tal cual, médico, tal cual. y de ahí al paciente. Y justamente es como que veo que la bioética se transforma hasta incluso en un enemigo de estas grandes Sin duda, potencias. Justamente la que le pone el freno y sin el duda. límite a poder. Entonces lo veo como, usted decía, no somos el anticristo, pero es en realidad para ellos, en todos los ámbitos, porque también lo puedo llevar al medio ambiente con lo que han En todos los hecho ámbitos. en el sur, con todos los incendios forestales que fueron a propósito en base a una idea económica, que
que ven a la bioética, por eso es como que se quiere dejar siempre de lado, porque Claro. no les conviene. Pero para tu trabajo, durante muchísimos años, yo fui secretario de la Asociación Argentina de Bioética casi 15 años. Fui fundador de la Asociación Argentina, en la UBA, del grupo de los fundadores, y fui secretario, primero tesorero 5 años y 15 años secretario. Después empecé a renunciar a todos los lugares que estaba, ¿no? Pues me ponían en todos los lugares, yo era el comodín, digamos, por decirlo de alguna forma elegante. Lo que nosotros hacíamos nuestros congresos, en la universidad que eligiéramos, o sea, siempre era una universidad distinta del país, pero siempre con el apoyo económico de los laboratorios. Porque y yo ahí me sentía como traicionado a mis propios principios, pero eran los laboratorios los que se nos acercaban. Los grandes, Reumers fue nuestro más grande, incluso nuestra revista la pudimos publicar gracias a Reumers, y la papelería nos las hacía todo Reumers. La estadía de los invitados, los pasajes aéreos más costosos los pagaba Reumers. Congresos que eran muy costosos, pero no era que nosotros los llamábamos, pero ellos necesitaban del discurso. El discurso es algo que está instalado, la ética del discurso es algo que ya está instalado. O sea, ningún ladrón va a ir a decirte a la mañana, bueno, señores, hoy voy a ir a robar a la casa de Mengano y de fulano. No. Esta semana me estuve torturando con una serie española, Vivir sin permiso. Si tienen Netflix, vean algunos capítulos. Es brava, muy brava, pero muestra la realidad del mundo de los estados narcocapitalistas, estados narcos, de personas, de pueblos donde el poder se vincula con lo más negro, y al mismo tiempo con la imagen de parecer lo más caritativo y más bondadoso y más generoso que hay, ¿no? Siempre el delincuente se va a disfrazar de buena persona. Claro, porque no sería como una amenaza implícita, como diciendo, en el caso, por ejemplo, de un laboratorio y Sí. lo que usted decía hoy de Reumers. Mirá, yo todo lo que te ofrezco para que vos puedas desarrollar tu seminario, desarrollar tu idea, o sea, fíjate al momento lo que vas a decir en contra mío o no. Que ellos apostaban incluso a una bioética, como fíjate que la industria de la medicina, sin ir más lejos, vayamos a lo más básico, el visitador médico. El visitador médico gana más que un médico, el médico trabaja todo el día y sale con un sueldo capaz miserable. Sí. El visitador médico va 2 horas con el mejor traje, saca del baúl de su auto, se lo da a la empresa, impecable, siempre impecable todo, los medicamentos que el médico va a tener que promocionar. Es una industria, la medicalización de la vida es patética, en el sentido de que nos pone en un lugar en que no podemos negar que el avance científico, en algún aspecto, fue favorable para la calidad de vida, pero en otros no. Con respecto a lo que vos decías, yo te voy a dar un comentario, una anécdota. Cuando yo trabajaba en el Comité de Bioética del Hospital de la Comunidad, yo estaba en los 2 comités de bioética, en el Comité de Investigación, que era un comité, en su momento el único comité que hacía referatos de nuevas investigaciones de nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque la ley obliga, las nuevas leyes en investigaciones, cuando hay investigaciones con seres humanos, que el seguimiento de un comité de bioética. Por eso la importancia de la bioética para los laboratorios. Ahora, ¿qué ocurre? Los laboratorios más importantes, hablamos de las industrias más grandes del mundo, tienen empresas que se dedican a los seguros, a tener comités de bioética. ¿Me entendés, Paula? Claro. Que hacen sus propios seguimientos y contratan esos comités de bioética que son de ellos. ¿Se entiende? Las compañías de seguros son de ellos. Entonces, el costo-beneficio ya lo tienen
Entonces, cuando entra un comité de bioética en una investigación y está metiendo la nariz donde no le conviene, yo en un momento nos tocó con Bayer para Latinoamérica. No me recuerdo si era con sede en Estados Unidos, porque Bayer tiene una sede en Estados Unidos y otra en Alemania, para producir medicamentos para el tercer mundo y para el primer mundo. No son los mismos medicamentos, no son las mismas investigaciones, no son las mismas vacunas, no son los mismos periodos de investigación. Pero todo eso es costosísimo. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación son procesos con protocolos, donde tenés que cumplir muchas reglas, con seguimientos muy... Y ahí está el gran negocio también, y el gran negocio de la corrupción, del dinero, del poder, que tiene todo eso. ¿Y dónde están estas grandes empresas donde se pueden conseguir personas también que ingresen a las investigaciones por muy poco, Claro. en países muy pobres? Como está resultando ser la Argentina con un 45% de pobreza, pero antes no lo era. Hasta muy poco no lo era. ¿Dónde tenían radicadas estas empresas? Sus sedes donde podían hacer sus investigaciones. Guatemala, El Salvador, Haití. Lugares donde la vida humana tiene muy poco valor porque los negocios, justamente, negocios, porque, y esto no es por una cuestión de color, sino porque cuando se esclavizaba, se hablaba de negrear. Cuando en una multinacional va a poner un gerente para cerrar una empresa, se llama negrear eso, porque van a determinados lugares de Centroamérica a cerrar sucursales, entonces mandan un gerente que no conoce, para que no tenga vinculación humana con el que va a despedir, ¿se entiende? Entonces le prometen el cargo de gerente en su país, pero lo mandan a Centroamérica, a República Dominicana. Es muy común eso, en las grandes empresas. Y hablamos de empresas que no tienen nada que ver con la medicina, capaz. Pero eso ocurre siempre. Pero ha ocurrido con la esclavitud. Ha ocurrido en Latinoamérica, en Centroamérica, empresas que distribuían fruta, como Frutos del Om, que volteaban gobiernos, hacían golpe de Estado, porque tenía más poder, que la empresa tenía mucho más poder que el Estado. Eso está ocurriendo ahora frente a los laboratorios. Imagínense el Estado argentino, negociando deudas, tratando de bajar una inflación imposible de bajar, con un 45% de pobreza, un país rico lleno de pobres. Estados que no tienen poder de ningún tipo, más que el poder interno. Y lo tienen que consolidar día a día. Se levantan a la mañana y tienen que decir, a ver, ¿dónde atacamos para que no se nos escape el poder? Porque tienen enemigos internos, enemigos externos. Un país sin proyectos y sin políticas, como está ocurriendo en casi toda Latinoamérica. Colombia luchando contra el narcotráfico, Venezuela luchando contra sus fantasmas, el resto de Centroamérica, hoteles de lujo para determinadas clases sociales de americanos y el resto de la población pobre, pobrísima. Nosotros, un país con recursos, no sabemos cómo administrarlo. No sabemos cómo geopolíticamente gobernar un país tan grande, con tantas diferencias, con tantas formas de ver distinta la realidad, con un conurbano que fue creado políticamente para ganar elecciones, sea del partido que fuere. Durante décadas fue creado, debe crear un cordón industrial, crearon un cordón de pobreza, donde hoy los narcotraficantes, como estamos viendo en Lugano, que está ocurriendo esto mientras estamos hablando acá, chicos, se adueñan de barrios enteros y amenazan a la gente y compran todo. O echan a la gente a patadas. El Estado se entera. ¿Cómo? Se entera porque va a una cámara de televisión. Entonces, cuando el Estado no tiene políticas, y con esto los dejo porque tienen que ir vos a descansar, Paola, pues ya el estrés de salir a la calle ya y a la facultad es muy grande hoy en día. Igual paré para hablar, ¿eh? Cuando paré en un costado. Y Alessandro tiene que ir a dar la práctica. No los quiero llenar con cosas que realmente los desconcentren. Pero cuando no hay políticas claras en salud,
y cuando digo políticas claras, digo políticas sustentables, que se puedan, políticas públicas. ¿Qué va a pasar con la salud acá a 10 años? No dentro de 5 minutos. No el viernes a la tarde y no sabemos qué va a pasar el lunes. Políticas claras en salud, en educación, que es la única forma, como salió la Argentina en la década del 80, en la década del 50 y el 60, políticas impecables en salud y en educación. Reglas claras de cuál es el delito, políticas delictivas contra el delito, cuáles son los delitos que se van a perseguir, porque parecería que acá se elige cuál es el delito que se persigue y cuál no. Algunos son perdonables y otros no. Reglas claras. Eso se llaman políticas públicas. Mientras el Estado argentino, como cualquier otro Estado, no tenga políticas claras, y siempre caigo en los países como Dinamarca, como Suecia, que no estoy diciendo que pero parecerían que fueran el ejemplo a seguir, porque cuando hablan de sustentabilidad, están hablando de que tienen políticas públicas a largo plazo, no que tenemos que resolver el agujero y tráiganme cinta para tapar el agujero, porque la cinta se vuelve a romper y el agujero vuelve a aparecer. Y si no tenés una política clara, chicos, si no tenemos una política clara, la Argentina dentro de 30 años va a ser lo mismo que decía mi viejo hace 30 años atrás, o mi abuelo hace 60 años atrás. Y ya lo estoy diciendo a mis hijos ahora, o a ustedes en este momento. Yo la bioética la abracé como una esperanza en el ámbito académico. Me sentí identificado con muchas cosas. Me vinculó al derecho, Alessandro, porque vuelvo a decirte, yo no cursaba, entonces no estaba muy vinculado con la facultad. Qué loco, ¿no? Porque a partir del segundo año empecé de ayudante alumno y nunca más dejé de ir a la facultad. Este es el primer año, después de 33 años, que no fui a la facultad, fíjense. 33 más los 3 anteriores de estudio que tuve, hace 36 años, 40 años prácticamente, para redondear, es el primer año que yo no voy a la facultad, a esa o al otro edificio. Nunca dejé de ir. Incluso me recibí un sábado y fui a dar clase un miércoles. Fue así. Me recibí un sábado con internacional privado y ya tenía la clase, porque era ayudante alumno, y bueno, lo único que iba a pasar era ayudante alumno, ayudante de primera. Me recibí el sábado y el miércoles fui a dar clase. En esa época dábamos clase, yo daba clase lunes, miércoles, jueves y viernes. Filosofía tenía 4 días por semana, todo el año. Era otra forma de estudiar, otra forma de ver. Capaz, hoy en día todo se puede hacer con menos tiempo también. Pero con esto quiero decir que yo que no estaba tan vinculado con el derecho, o me sentía un outsider, como me siento ahora, ¿no? Tiene sus beneficios ser un outsider ahora. Yo me sentía siempre de afuera, a pesar de que estaba vinculado con mucho y en muchos lugares, pero yo siempre me sentía un outsider. Pues me di cuenta que yo soy por naturaleza un outsider, porque soy muy, muy individualista y porque yo no me siento muy acorde con las decisiones grupales a veces. Me respeté, creo. Hoy en día estoy más tranquilo siendo un outsider, porque no tengo que ponerme en el lugar de ninguno, no estoy ni en la derecha ni en la izquierda, ni en el centro. Puedo criticar al medio, al centro, a la izquierda, a la derecha, al de arriba y al de abajo, porque no tengo compromiso con nadie. Con la bioética me sentí comprometido y fui parte de ese movimiento que fue muy fuerte, porque fue hasta como una política, porque estábamos integrados en muchos ámbitos, académicos, de extensión, de investigación, de docencia. Y un cambio, y esto te va a servir para tu trabajo, Paula, porque mira qué cosa paradójica. Yo trabajaba de abogado antes de entrar al juzgado, ya estaba muy vinculado a la bioética y a la cátedra de filosofía, pero fundamentalmente a bioética. Y era un crítico del mundo médico, obviamente, porque la bioética entró como una crítica a la autoridad médica hegemónica. Entonces, a esa crítica de tomar decisiones muy radicales y que la persona no era considerada desde su autonomía. Pero qué paradójico que al poco tiempo terminé defendiendo a médicos
con juicios de mala praxis. Qué paradójico, ¿no? Y defendí muchos médicos, la mayoría residentes, porque eran los que estaban en el frente de batalla y los que recibían al paciente y los que firmaban. Sábado a la noche y se comían el juicio. Y eso tiene que ver con el cambio y con lo que le decía Alexandro al principio, porque él me hablaba de una bioética macro, y es entendible porque el mundo ahora va a requerir una bioética macro, va a requerir, los laboratorios van a requerir para argumentar sus discursos de una bioética macro. Pero recuerdo que la paradoja del cambio, ¿no? O sea, de golpe terminé defendiendo médicos que me defendían, Horacio, la gente también a veces se muere y nosotros no queremos que la gente se muera. Y esto no es matemáticas, y es verdad. Y de golpe me di cuenta también de que a veces, cuando estamos enfermos y estamos vulnerables, necesitamos de un médico paternalista. Y que en esa época todavía, estoy hablando hace 30 años atrás, poco más, existía todavía esto de la confianza en el médico, del médico de confianza, el médico de familia. Ya no existe más eso. Puedes tener algún amigo médico, pero ya el médico de confianza, no. El tipo se va a cubrir y va a tener una medicina defensiva porque le tiene miedo al juicio con la praxis. Y me terminé dando cuenta de que a veces un padre, cuando es bueno y cuando contiene, es bueno tener un padre así. Todos queremos tener un padre así. O una madre que nos contenga todo el tiempo. Pero que nos contenga sin manipularnos, que nos quiera, que nos cuide, que nos dé libertad, que nos diga, hijo, te estoy amando, te estoy conteniendo, pero te estoy cuidando y conteniendo, este sería el gesto, pero te suelto también, porque vos no sos mío. Vos tomás decisiones propias. Y eso me di cuenta de que en el fondo yo lo que quería era un equilibrio, que la biótica podía permitir eso. Un nuevo diálogo, como dijo hoy Alessandro. Un nuevo diálogo con el médico, como se requeriría un nuevo diálogo para que nuestras familias funcionen mejor, para que nuestro país funcione mejor. Pero, y ahora hago hincapié en lo que vos dijiste, Paula, y tu trabajo, la medicalización de la vida, viene de la mano de los grandes núcleos concentrados de poder, que hoy apuestan a los laboratorios y a las empresas de tecnología, a los multimedios, como quieran llamarlos, qué sé yo, y mañana pueden apostar, van a poner el dinero en el tráfico de esclavos, qué sé yo, no sé, o en el tráfico de personas. Porque para ellos lo importante no es, la medicalización de la vida es el negocio, no es la salud, ¿se entiende? Sí. El laboratorio no es un ámbito de beneficencia, no es una ONG que protege niños desvalidos. Es un núcleo concentrado de altísimo poder que quiere sacar réditos y utilidad. ¿Está claro? En cambio, la bioética, y con esto creo que los tres, en este caso, vamos a conciliar en que la idea del seminario está cerrada. La bioética busca el bien, busca no dañar, busca conciliar, dialogar, comprender, ser escuchada, ser entendida. Un mundo más justo, una sociedad más justa, un mundo donde se pueda vivir con más salud. Porque la salud no es solamente corporal, física. Estamos todos angustiados ahora. En algún momento de este año que pasó, todos hemos sufrido angustia, todos hemos sufrido dolor, depresión, decaimiento, incertidumbre. ¿Y eso dónde lo pones? Lo pones en la psiquis, en el alma, dirían los que creen que hay cuerpo y alma. El cuerpo y el alma es lo mismo, es uno. Soy uno, yo sufro la angustia y me voy a enfermar físicamente si la angustia se apodera de mí. Si el encierro se apodera de mí, si el miedo se apodera de mí, mi cuerpo se va a enfermar porque va a sentir el temor. El temor es la muerte. Y la bioética es vida. El concepto del otro día me estaba pensando en un título para un texto, se me ocurrió la palabra bioestética y después me di cuenta que ya existía, para romper con esto del valor y irnos a la belleza como una forma
de proyectar la vida, pero me quedo con la bioética, que suena muy académica, pero que tiene que ver con vida. Y el correlato de la dignidad, el correlato del bienestar, el correlato de la salud es la vida. Se termina la vida y ya no hablemos de salud. Pero cuando hablamos de avance tecnológico, la bioética no va a ir atrás de los laboratorios diciéndole, no, esto tampoco, no. Serían los laboratorios los que tendrían que tener, no un discurso bioético para acomodar su paradoja de que solo le interesan los números. Una mirada bioética sería importante para que la medicalización de la vida no fuera la respuesta, sino que la vida no necesite de medicación, sino solamente cuando estás enfermo. ¿Se entiende? Para el laboratorio la medicalización de la vida es que vas a depender de la medicación siempre, estés o no estés enfermo, porque la vida se medicalizó. Y con esto quise redondear los dos trabajos, ¿no? El trabajo tuyo de Paula, que tiene los dos trabajos tienen absoluta vigencia, pero no vigencia actual, a futuro. Porque la inteligencia artificial y los laboratorios en este poder que van a poder, por muchos años, van a tener mucho poder. Bueno, chicos, los estados están rogando, negociando, no saben cómo, a quién mandar para negociar. Fíjense qué cosa tan loca. Porque Alessandro hacía mención del mundo que está dando vueltas, pero bueno, Palestina, Israel, los pueblos árabes de Israel se van a seguir peleando históricamente porque ellos tienen la ética del conflicto también. Están acostumbrados al conflicto y requieren de ese conflicto para que haya un equilibrio. Es como una guerra fría. Uno tira piedras, el otro tira misiles. Esa es la única diferencia. Unos son pobres, otros tienen armamento costosísimo. Pero para ellos el conflicto es natural. Pero ese conflicto incluso está arreglado. Está arreglado. El Estado interviene, manda una sirena. En determinados momentos hay ciertas reglas. En cambio, lo que nos está ocurriendo a nosotros, por ejemplo, como nación, en este momento, no está arreglado. Y estamos viendo en un conflicto, mirando un abismo que no sabemos cuándo caemos. Los israelíes saben que cuando suena la sirena se tienen que meter en el hueco, en el fondo, en el terreno más bajo. Los palestinos salen corriendo y se meten atrás de una pared, como decía un cura el otro día, del lado de Palestina. Pero ya saben qué es eso. En cambio, esta cultura de la mercantilización, que también de la mercantilización de todo, donde incluyo el Estado narco, cuando digo Estado narco digo estados narcos, cuando el Estado se hace el sonso y deja que el interés y la economía del narcotráfico ingrese a un país, se apodera de la vida de las personas. Y eso también es bioético. Por eso, chicos, les digo que estamos muy claros. Los veo que han captado la idea. Veo que, es más, podría cerrar acá yo tranquilamente y ustedes hacer su trabajo, que es lo que, en definitiva, tampoco quedan muchas clases, pero está muy claro, han captado la idea y esa es la función del seminario. Lo que ustedes puedan generar a partir de esta idea de interpretar la bioética como un conjunto de valoraciones o una mirada que va más allá de una disciplina o del derecho, con esa amplitud de la interdisciplina o lo que fuera, pero han captado. Y les puedo asegurar que el día de mañana van a poder interpretar
cuestión bioética si mantienen esta idea que están teniendo ahora. La bioética como una mirada distinta, a la cual el derecho no puede absorber. El derecho tuvo muchas veces la intención de alguna forma poner a la bioética como una especie de disciplina jurídica, como es el derecho administrativo, como puede ser el derecho de familia. Sin embargo, la bioética todavía persiste, por más que no esté en la agenda vuelvo a decirles, de los que manejan el poder porque tienen otros intereses. Pero fíjense cómo hoy ya el presidente tuvo que llamar a un filósofo, que es el que les argumenta muchas cuestiones de política, seguramente, nunca lo han corrido, a un antropólogo social. ¿Cómo tuvo que variar el espectro? Porque ya ni siquiera sabe que el discurso que salga, el discurso biologicista que tuvo para argumentar ciertas cuestiones, ya no le sirve. Vuelvo a decir, la bioética no es una ética argumentativa. La bioética se fundamenta para mí, por lo menos desde mi opinión, en la ética de la autenticidad. Y de ahí ustedes pueden elegir el rincón que más quieran, pero de la autenticidad. Yo hablo de reglas claras, transparentes. Hablo de sustentabilidad real, hablo de políticas a largo plazo, hablo de equidad en la distribución, hablo de bienestar, hablo de autonomía, de información, reglas claras. Entonces, la única forma, porque no hay una ética de la autenticidad absoluta, ninguno de nosotros somos absolutamente auténticos. Eso es imposible. Es imposible. Es un logro, es un camino, es como la verdad. No somos absolutamente veraces, pero bueno, o estamos en el camino de la verdad o en el camino de la mentira. O estamos en el camino de la autenticidad o en el camino de la apariencia. ¿Se entiende, Paula, lo que digo? Sí. A partir de ahí cada uno elige cuál es el punto, pero sabiendo que es una mirada bioética. Y esté en un comité de bioética trabajando, esté en un grupo de asesoramiento de reglas públicas, sea político, sea económico, lo que fuere, o incluso en un comité de un laboratorio, ustedes van a poder, desde la bioética, ser claros y valorativos. Así que me alegro tener este diálogo con ustedes de esta forma porque los dos trabajos que eligieron son puntuales, son claros y son el futuro. Vuelvo a decirles, los filósofos más cotizados en este momento son los filósofos que se dedican a la ética de las inteligencias artificiales, porque es algo que no logran cerrar los que están manejando estos temas. ¿Cómo generar códigos éticos? Porque como la inteligencia artificial no puede valorar por sí misma, puede a partir de un sistema informar, generar datos, bueno, producir, pero no valorar. El gran dilema de los que manejan estos temas, por eso son tan valorados los filósofos que se dedican a estos temas, a los éticos que se dedican a estos temas, o los especialistas en ética artificial, porque ellos quieren generar un sistema para poder lograr que las inteligencias artificiales valoren, y ahí sí estamos fritos. Porque, miren, y cierro con esto, le preguntaron, y esto lo leí hace un par de años, o sea que esto ya es viejo, pero le preguntaron a uno de los especialistas más importantes, no recuerdo el nombre, no lo puedo decir, porque no lo recuerdo, de los filósofos y creadores de sistemas de inteligencia artificial, ¿cuál era la solución de la humanidad para no competir, pero para que lo humano siga siendo humano y lo artificial siga siendo artificial? Dijo que en las clases, que los chicos que van a jardín de infantes empiecen a hacer filosofía. Esa fue la respuesta que les dio cuando le preguntaron a este especialista, que
no lo recuerdo el nombre, pero es de primerísimo nivel. Para la próxima clase se los voy a traer el artículo. Y dijo, una solución sería que los chicos comiencen a razonar y a razonabilizar y a reflexionar en los primeros grados de los jardines de infantes. Porque eso es una cosa que el ser humano va a perder, y cuando pierda la capacidad de reflexión, producto de un conocimiento puramente tecnológico, nosotros vamos a igualar a la inteligencia artificial. ¿Se entiende? No ellos a nosotros. Nosotros vamos a igualar a ellos porque vamos a perder algo nosotros. Por eso el camino de la bioética es la reflexión. A veces con reflexión no se hace nada. Con interpretación y reflexión a veces no se logra nada, diría Marx. ¿Por qué? Porque él decía que Marx decía, la filosofía no es solamente interpretación, tiene que ser una transformación. Pero cuando uno empieza a reflexionar, ya empieza a modificar. Cuando uno empieza a reflexionar, cuando uno le está diciendo al poder, no, esto no lo dudo de esto, el poder ya tiene que cambiar de estrategia. Por eso el poder quiere que la gente sea bruta, por decirlo de alguna forma y rápida. Sea bruta. Cuanto más bruta, y cuando el poder está al servicio, la política está al servicio del poder, es un colaborador más. Que la gente sea bruta. Cuanto más bruta, mejor. Cuanto más ignorante seamos, mejor. Menos vamos a preguntar, menos vamos a dudar. Así que bueno, los dejo. Bueno. Les deseo suerte en las materias. Gracias. Si vos, Alexandro, mañana. Bueno, muchas gracias, doctor. Da confiado o da el examen confiado porque es algo muy simple. Te la hacen difícil, pero es simple. Es una práctica. Como toda práctica tiene que ser simple. Pero bueno, Sí, el problema que yo tengo, bueno, es que no tengo la experiencia, digamos, de claro. Tribunales. Eso es lo que no es teoría, digamos, es práctica civil, pero bueno. Te voy a decir algo, después de 30 años de estar en tribunales, 20 y pico años que estoy en tribunales, mi otra faceta, a la cual no le doy mucho valor, te digo que la experiencia de tribunales no es muy satisfactoria. Así que tu falta de inexperiencia puede ser una virtud. Más allá de que apruebes o no apruebes la práctica, el hecho de que no tengas esa experiencia quizás es más alentador para que tengas una visión más noble del derecho. Y lo digo con total franqueza. La experiencia jurídica dentro de los tribunales es solamente una experiencia de repetición. No sé si es enriquecedora, hablo con total sinceridad. Por lo tanto, más allá de que te podría haber servido para probar la práctica el hecho de haber estado en tribunales, a veces como dicen los budistas, una mente de principiante, los budistas dicen siempre hay que volver a la mente de principiante, para que cada hecho o episodio sea original. Así que bueno, tal cual. Sí. Pienso que algo de eso hay. Bueno, igual suerte mañana. Metele, anda a estudiar, dale. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo y mucha suerte. Gracias. Igualmente. Bueno. Agárrense de la silla, como me decían a mí, agárrate de la silla y no te sueltes hasta que no te digan que estás aprobado. Chicos, suerte, Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos.